yo no sé si esto ya llamarle clase de historia, tampoco es tan histórico el asunto, pero pues ya se va quedando atrás el pontificado de San Juan Pablo II. Karol Wojtyła fue el tercer hijo de Karol y Emily. El primero fue Edmund, que nació en 1906, un chico atractivo, buen estudiante, atleta, con gran personalidad. 10 años después nació Olga, que murió a las pocas semanas debido a las malas condiciones de vida en las que vivía la familia de los Wojtyła. Cuando Emily, la mamá, tenía cerca de 40 años y su salud era bastante pobre, había ido mucho en detrimento, sufría severos problemas renales, su sistema cardíaco se debilitaba poco a poco por una afección congénita. Bueno, pues a esa edad dio a luz a Karol, que nació en el 1920. Es preciso mencionar que todos los indicadores aconsejaban que tuviera un aborto. Y no solo los indicadores, ¿no?, sino que mucha gente se lo aconsejó. Oye, Emily, es que tienes que tener un aborto. O sea, por su salud podía morir durante el embarazo, no se diga en el parto. Además, porque la situación política de su país era cada vez más crítica, había sido muy afectado por la recién terminada Primera Guerra Mundial, vivían con lo indispensable, con la incertidumbre y el miedo de que estallase una nueva guerra, que efectivamente se vino unos años después. En aquellas circunstancias, decían, no faltó quien le aconsejara que abortara. Su edad, su salud, hacían el embarazo un embarazo de alto riesgo para su vida. Además de la difícil condición de vida, cabía preguntarse, ¿qué mundo le puedo ofrecer a este pequeño? ¿Un hogar miserable? ¿Un pueblo en guerra? Lo digo porque hoy en día, muchas veces, muchas personas se dejan llevar precisamente por estos pensamientos. ¿Quién diría que hace 100 años pues la gente pensaría exactamente en lo mismo y las situaciones tal vez eran mucho más adversas, entre guerras? Bueno, pues aquello no justifica acabar con una vida humana, y menos deliberadamente. Bueno, pues Emily desconocía que solo le quedaban 10 años de vida a causa de sus problemas de salud. Trágicamente también Edmund, el hijo mayor, pues viviría solo 2 años más, de manera que pues de repente están Karol papá y Karol hijo solos. Ya se murió la mamá, ya se murió la hermana, ya se murió el hermano. Algunos años más tarde estalla la Segunda Guerra Mundial, en la que también muere el papá. Emily decidió darle vida a su hijo, le puso el nombre de Karol, uno de los papas más grandes con los que ha contado la Iglesia. Un hombre de una personalidad arrolladora, de muchísimos dones, de muchísimas virtudes, en fin, un grande. San Juan Pablo II nació en Wadowice, Polonia, el 18 de mayo de 1920, murió en la Ciudad del Vaticano el 2 de abril de 2005. El Papa número 264 de la Iglesia Católica, que rige la Iglesia por 27 años, del 78 al 2005, es el primer Papa polaco, el primero no italiano desde 1523. Además de decir que fue muy santo, podemos agregar que fue aclamado como uno de los líderes más influyentes del siglo XX. No digo religioso, sino a nivel mundial, político, humano, etc. Jugó un papel decisivo para poner fin al comunismo en su Polonia natal, finalmente toda Europa, así como para la mejora significativa de las relaciones de la Iglesia Católica con el judaísmo, con el Islam, con la Iglesia Ortodoxa, oriental, con la comunión anglicana, en fin, un gigante. No le puedo hacer justicia en estos pocos minutos, pero bueno, pues yo seguiré con la lista, digamos, de logros, ¿no? Luchó contra la expansión del marxismo por lugares como Iberoamérica, donde combatió la teología de la liberación. Hacia el principio de su pontificado sufrió un atentado contra su vida. Esto fue clamoroso, llamativo, a los que nos tocó vivirlo, pues la verdad es que no lo concebíamos, choqueó al mundo entero. Eso fue el 13 de mayo de 1981.
El Papa siempre estuvo convencido de que fue la Virgen quien lo salvó, 13 de mayo, fiesta de la Virgen. Saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro y Ali Agca le disparó a escasa distancia entre la multitud. Según tengo entendido, nunca se supo exactamente quién había mandado a aquel hombre. En todo caso, el Papa no se arredró nunca ante ninguna dificultad y bueno, pues se superó. Supo que eran una serie de enemigos, tal vez de detrás del telón de acero, en fin. A finales de los años 80, a pesar de sus dolencias físicas, su actuación en Polonia y su influencia en los acontecimientos que se produjeron en el entonces bloque comunista, contribuyeron de modo considerable a la caída del comunismo soviético, a la democratización de Europa Oriental, porque pues muchos historiadores, muchos escritores coinciden que fue gracias al Papa. En fin, el 1 de julio de 1986 visitó Colombia como consecuencia de la tragedia de Armero de Tolima, en Tolima, y fue al lugar de los hechos. Y frente a una gran cruz oró un rato y nombró el sitio como lugar santo en honor de los 25.000 muertos de esa trágica escena que tuvo que vivir el pueblo colombiano una semana después del Holocausto, de la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en la cual murieron 80 personas. Más de una década después, y pese a su implacable deterioro físico, en marzo de 2003, Juan Pablo II se opuso con todas sus fuerzas y su autoridad a la invasión estadounidense de Irak. En esa misión evidenció la misma determinación que había mostrado al inicio de su pontificado para mediar el conflicto de Beagle en Argentina y Chile en 1978, cuando se encontraban al borde de un enfrentamiento. Entre los principales episodios de su pontificado está la primera visita de un papa a la Iglesia luterana en el 83, la primera a una sinagoga en el 86, la Jornada Mundial de Oración por la Paz en Asís, donde reunió líderes religiosos de prácticamente todas las confesiones en 1986. En el 88 se produjo un hecho histórico. Juan Pablo II visitó un país ortodoxo, Grecia, entró en una mezquita, la de Damasco, en Siria. Fue la primera vez que un pontífice católico pisaba una mezquita y oraba en su interior. También figuran el primer encuentro de un papa con una comunidad musulmana, en Casablanca, 1985, el Jubileo de la Redención, Año Santo, 1983, a los 1950 años de la Redención. A partir de entonces inventó, creó, implementó las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebró varias en Roma, en Buenos Aires, en Santiago de Compostela, en Denver, en Manila, en Czestochowa, en París, en Toronto. También destaca el encuentro con el último presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachev, en diciembre del 89, la normalización de la Iglesia Católica en los países europeos hasta entonces comunistas, y la visita realizada en enero del 98 a Cuba, donde fue recibido con todos los honores por Fidel Castro. Aparte de sus 14 encíclicas, con Juan Pablo II se han publicado los nuevos códigos de derecho canónico, el latino en el 83 y el oriental, el Catecismo de la Iglesia Universal, 1992. Ese fue fruto de un sínodo especial de obispos de 1985, dedicado precisamente al Concilio Vaticano II. Juan Pablo II pidió perdón por los errores cometidos por la Iglesia Católica, entre ellos el procesamiento y condena del científico italiano Galileo Galilei. Ya hablamos de él, dijimos que solo se le mantuvo en una casa con todas las comodidades. En fin, la Inquisición le había hecho retractarse acerca de sus teorías heliocéntricas. El centro es el Sol, ¿verdad? Pero bueno, pues el Papa pidió perdón por aquello. Su gran deseo, que materializó, fue llegar al año 2000, abrir la puerta santa de la Basílica de San Pedro e introducir a la Iglesia al tercer milenio. De manera que él llevó a cabo ese jubileo del año 2000. En la primavera del 2000 pudo pisar finalmente la Tierra Santa
Visitó el Monte Nebo, donde, según el Antiguo Testamento, el profeta Moisés vio la tierra prometida antes de morir. Belén, Jerusalén, Nazaret, varias localidades de Galilea. Durante ese viaje, Juan Pablo II, el primero en reconocer en 1986 los derechos nacionales del pueblo palestino y entablar relaciones diplomáticas plenas con Israel en 1944, ofició misa en la plaza del Pesebre de Belén, pidió perdón en el Muro de las Lamentaciones, en el Museo del Holocausto, por los errores cometidos por los cristianos que persiguieron a los judíos, celebró misa en el Santo Sepulcro. En fin, al concluir su pontificado, con su muerte, Juan Pablo II dejó pendientes 2 viajes. Después de haber viajado a todo el mundo, no pudo ir ni a Moscú ni a China. Visitó 129 países, hablaba polaco, italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso, croata, griego, latín. La gente, pues, nos acostumbramos a sus saludos de Pascua y de Navidad en 50 idiomas o algo así. Como parte de su especial énfasis en la llamada universal a la santidad, beatificó a 1.340 personas, canonizó a 483 santos, más que la cifra sumada de sus predecesores de los últimos 5 siglos. Se empeñó en que la gente viera a los santos. El 19 de diciembre del 2009, Juan Pablo II fue proclamado venerable por su sucesor, el Papa Benedicto XVI, quien posteriormente presidió la ceremonia de su beatificación el 1 de mayo del 2011, a propósito Domingo de la Misericordia, implantado o inaugurado por él mismo, por el Papa Juan Pablo. Fue canonizado junto con el Papa Juan XXIII el 27 de abril del 2014, una vez más, Domingo de la Divina Misericordia, por el Papa Francisco. Un grande, un gigante dentro del horizonte de la Iglesia. Pocos papas han recibido el sobrenombre Gran. Gregorio el Grande, el Magno, San León Magno. Con el tiempo, yo creo que a San Juan Pablo II se le acabará dando ese sobrenombre, Juan Pablo II el Grande. Pues aquí lo dejo, dije que no podría abarcar mucho, prácticamente terminamos con la historia de la Iglesia, ya hablaremos de otros temas más adelante.